La Champions League llega a los cuartos de final, donde los 8 mejores clubes de Europa buscan continuar en carrera para levantar la orejona. Analizamos los 4 cruces y usamos el simulador de resultados para saber las chances de cada club de avanzar a semifinales. El primer duelo es el de más historia entre los 4 de esta fase, Bayern Múnich contra el Inter de Milán. El Bayern tuvo que jugar a la fase de preoctavos, donde eliminó de forma agónica al Celtic. Luego en octavos mejoró su rendimiento y superó de forma aplastante al Bayer Leverkusen, ganando la serie por un global de 5-0. El Inter clasificó de forma directa a octavos, eliminando en esta fase al Feyenoord con un marcador global de 4-1. Este es un cruce que ya se dio varias veces, ya que ambos equipos tienen mucha historia en competencias europeas. En total jugaron 9 partidos, con 5 victorias del Bayern, 3 del Inter y un empate. A pesar de estar en desventaja, el Inter ganó el partido más importante entre ambos, la final de la Champions League 2010 que se jugó en el Santiago Bernabéu. Los neroazzurros ganaron por 2-0 con 2 goles de Diego Milito. 15 años después, Thomas Müller, titular en aquel partido, sigue jugando en el equipo bávaro. Tuvieron otros 2 duelos en octavos de final, en la Europa League de 1988 y en octavos de la Champions del 2011. En el primero clasificó el equipo alemán, remontando de visitante un 2-0 en contra de la ida, y en el segundo el italiano, en ambos por el gol de visitante. Su último antecedente fue en la Champions del 2022, con el Bayern ganando ambos encuentros. Este será un claro duelo entre un potente ataque enfrentando a una poderosa defensa. El Bayern es el equipo que más llega al arco rival en esta Champions, siendo el líder en remates al arco por partido, 18, y en toques en el área rival, casi 35 por encuentro. Aquí sacan una enorme ventaja sobre el Inter, que promedia la mitad de toques en el área y unos 7 remates menos por encuentro. La mayor dificultad para los rivales del equipo bávaro es cubrir todas las opciones que tiene en ataque. Cada uno de sus atacantes ofrece diferentes características. Su nuevo fichaje del año, el francés Michael Olise, le ha aportado aún más capacidad de desbordar y crear chances por el costado derecho. Puede dar asistencias y también llegar al gol. Es uno de los líderes en asistencias del equipo con 10 en todas las competencias. Junto a él en la ofensiva está el más desequilibrante del equipo, Jamal Musiala. El joven de 22 años es el líder del equipo en gambetas, intentando más de 7 por partido. Esto permite que pueda encontrar espacios entre los defensores en momentos importantes. Son ellos los que permiten que Harry Kane pueda encontrar chances en el frente de ataque, siendo este el definidor de las jugadas. El Inter es, hasta este punto, uno de los equipos con mejores resultados defensivos en la historia del torneo. Apenas recibió 2 goles en 10 partidos disputados, un récord difícil de creer. Esto no solo se da en la Champions, sino también en la Serie A, donde es el segundo equipo con menos goles recibidos del torneo. Lo curioso es que no es un equipo que recibe pocos remates en contra, ya que son el segundo que más disparos sufre por partido. Su arquero Jan Sommer ha sido clave en muchos encuentros, tapando chances importantes de los rivales. Sommer conoce bien a los jugadores del Bayern, habiendo jugado 6 meses con el club en el 2023 como reemplazo de Manuel Neuer, y antes 10 años en la Bundesliga. El simulador tiene al Bayern como amplio favorito en este partido, con un 63,7% de probabilidades de ganar la serie, contra un 36,3% para el Inter. El ganador de esta serie se enfrentará al Barcelona o al Borussia Dortmund en semifinales. El siguiente duelo es uno de los más esperados, Arsenal ante Real Madrid. El club inglés clasificó a octavos de final y apabulló al PSV Eindhoven, ganando el primer partido de visitante 7-1, con la serie terminando 9-3 en el global. Los merengues tuvieron el camino más difícil hasta esta etapa. En fase previa de octavos jugaron ante el Manchester City, ganando la serie por 6-3 en el global, incluyendo un 3-1 en el partido de vuelta en el Bernabéu. En octavos de final, jugaron el Derby de Madrid al enfrentar al Atlético. Fue una serie muy pareja que terminó 2-2 en el global y se definió por penales, con el doble toque de Julián Álvarez, siendo la clave para que el Real asegure la clasificación. Solo hay un antecedente entre ambos por competencias europeas. Fue en octavos de final de la Champions del 2006. El primer partido en Madrid lo ganó el Arsenal por 1-0 con un gran gol de Thierry Henry. Fue la primera victoria de un club inglés en el Bernabéu. El partido de vuelta en Londres terminó 0-0, en el año que los Gunners llegaron a la final del torneo. El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a esta etapa con una crisis de lesiones, en especial en la zona de ataque. Sus principales delanteros, Gabriel Jesús y Kai Havertz, están fuera por el resto del año. Además de ellos, Bukayo Saka tampoco ha jugado desde diciembre por un desgarro, pero la esperanza es que al menos pueda jugar el partido de vuelta.
Saka y Havertz son los máximos goleadores del equipo en la Champions con 4 goles, y sin ellos su ataque pierde mucha fuerza. Entre Saka, Havertz y Gabriel Jesús han marcado 31 de los 87 goles de los Gunners en el año, el 35%, un número que refleja el poder ofensivo que no tienen ahora en cancha. Más allá de estas ausencias, el equipo demostró tener poderío ofensivo en la serie contra el PSV, donde anotó 9 goles en 2 partidos. El Real Madrid, mientras tanto, tiene su mayor poderío en la zona de ataque. 4 de sus futbolistas ya superaron 10 goles en la temporada, con Kylian Mbappé siendo el líder con 30 tantos. El francés tuvo un comienzo de temporada lento, pero ya está adaptado al sistema de Carlo Ancelotti y lo demuestra con goles, aunque no convirtió ninguno en la serie ante Atlético Madrid. Tanto Mbappé como Vinicius Jr. suman 7 goles en la competencia, siendo los referentes del ataque. El gran problema del Real Madrid es su defensa. En 2 de los últimos 13 partidos pudo mantener su arco en cero. Un reflejo de esto fue el gol que convirtió el Atlético Madrid en el partido de vuelta, a los 27 segundos de partido. Ancelotti ha probado a diversos jugadores en la defensa, incluso a mediocampistas como Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, con el uruguayo ganando el puesto de lateral derecho en partidos importantes. El propio Tchouaméni no podrá jugar el partido de ida por acumulación de tarjetas. El Arsenal ha mostrado tener mejor rendimiento a nivel defensivo, solo recibió 6 goles en comparación a los 14 del Real Madrid y promedia unos 4 remates al arco recibidos menos por partido, permitiendo menos chances de gol para sus rivales. Será fundamental que puedan mantener este ritmo de juego para competir de igual a igual con todas las bajas que tienen. En las probabilidades es el Real Madrid el equipo que tiene ventaja, con un 58,4% de chances de ganar la serie contra un 41,6% para el Arsenal. Aquí pesa mucho la historia, donde el equipo español supera a todos. Quien gane esta serie jugará en semifinales ante el PSG o el Aston Villa. Un duelo que pocos esperaban tan avanzada la competencia es justamente PSG ante Aston Villa. El club francés eliminó al Brest en la fase de pre-octavos, goleando por 10-0 en el resultado global. Luego jugó ante el Liverpool en una serie infartante, pero donde fueron superiores en todo el trámite, en especial jugando en París. El resultado global fue de 1-1 y lo ganó el PSG por penales tras una gran actuación de su arquero Gianluigi Donnarumma. Aston Villa clasificó directo a octavos y en esta fase eliminó al Brujas de Bélgica con comodidad, ganando la serie por 6-1. Este es el único duelo de cuartos de final que no tiene antecedentes entre los clubes, ya que Villa tuvo su mayor éxito europeo antes de los años continentales del PSG. El equipo de Luis Enrique dio una muestra que es uno de los candidatos al título tras su triunfo ante el Liverpool, en especial por la manera que se dio. Superaron al actual líder de la Premier League 48-17 en remates al arco, casi el triple, una marca pocas veces vista para una potencia europea como los Reds. El problema fue que fallaron innumerables chances, permitiendo que el Liverpool ganara el partido de ida. Esta falta de efectividad frente al arco podría haber sido letal para sus chances. Su mayor fortaleza en ofensiva son los incontables jugadores habilidosos que tienen en esta zona. Esto se puede ver en que el PSG es el club con más regates promedio por partido en la competencia, 32,3, 6 más que el siguiente en esta fase, el Bayern Múnich, y 15 más que su rival inglés. Su tridente ofensivo es, posiblemente, el más difícil de descifrar de todos los equipos en esta fase. El principal referente es Ousmane Dembélé, quien, como ya mencionamos en la previa de octavos, viene en la mejor temporada de su carrera. Fue él quien anotó el gol para empatar la serie ante el Liverpool. Viene de una racha goleadora imparable, anotando 21 goles desde el inicio de 2025 y hasta algunos se atreven a decir que merece ser considerado para el Balón de Oro. Junto a él están jugadores de enorme creatividad, como el georgiano Kvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola, quienes pueden crear caos por los costados. Como suplente, una de sus armas sorpresas es Désiré Doué, jugador de las formativas de solo 19 años que juega con confianza absoluta. Una baja clave para el equipo será su central y capitán Marquinhos, suspendido para el partido de ida por tarjetas amarillas. El Aston Villa vuelve a estas instancias luego de décadas, siendo uno de los equipos más efectivos de la historia de la Copa de Europa, ya que ganó una copa habiendo disputado solo 2 ediciones. Su última participación fue en 1983, hace 42 años. Esta vez el equipo aprovechó uno de los fixtures más accesibles de la fase grupal y también enfrentar a otro equipo de menor categoría en los octavos de final como fue el Brujas. Con un plantel con la intensidad en ataque como el PSG enfrente, los dirigidos por Unai Emery necesitan una actuación de primer nivel de su arquero Emiliano El Dibu Martínez. Desde que llegó al Aston Villa en 2020,
es una de las principales razones del éxito del club en estos años. En la Champions ha aparecido en momentos importantes, siendo el arquero con más goles evitados que sigue en competencia, un promedio de 0,44 por encuentro. El historial del PSG le da una amplia ventaja en el simulador, con un 76,8% de probabilidades de ganar la serie contra solo un 23,2% de chances para el Aston Villa. El ganador de este duelo jugará ante el Arsenal o Real Madrid en semifinales. El último enfrentamiento de esta fase será entre Borussia Dortmund y Barcelona. El Dortmund llegó a cuartos de final tras vencer primero al Sporting en fase de preoctavos y luego derrotó al Lille por un marcador global de 3-2, en una serie muy pareja. El Barça clasificó de forma directa a octavos y aquí derrotó al Benfica en un global de 4-1, sin pasar demasiados sobresaltos. Este es otro duelo que no tiene muchos antecedentes, considerando la cantidad de participaciones europeas de cada uno. Se enfrentaron en 5 ocasiones, con 3 victorias de Barcelona y 2 empates, por lo que Borussia todavía no ha ganado en este cruce. Su único antecedente en duelo directo fue en 1997 por la Supercopa de la UEFA, final que ganó el Barcelona, que era dirigido por Luis Van Gaal, y que tuvo como goleador a un actual técnico en esta fase, Luis Enrique. Se volvieron a enfrentar en la fase de grupos de 2019 y el último cruce entre ambos fue en esta edición, en la fase de Liga. El partido se jugó en Dortmund y ganó el Barcelona por 3-2, con 2 goles de Ferran Torres. Este será el duelo de los 2 equipos más goleadores del actual Champions, con el Barcelona anotando 32 tantos y el Borussia Dortmund 25. Son también los 2 clubes en cuartos de final que más goles recibieron, 14 cada uno. Esto lleva a que se espere por un duelo donde las ofensivas tomen la iniciativa y las defensas traten de sobrevivir. El equipo de Hansi Flick tiene a la dupla más goleadora de toda Europa trabajando en ataque, Rafinha y Robert Lewandowski. El polaco anotó 36 goles en todas las competencias y el brasileño 27, 63 goles en total, más que muchos planteles completos. Rafinha llega a este duelo como el favorito a ganar el Balón de Oro. Es el goleador de la Champions con 11 goles y también el máximo asistidor con 5. Ha convertido goles en los partidos claves y es sin dudas el arma más peligrosa en ataque de toda Europa en esta campaña. Lewandowski está teniendo su mejor año goleador con el Barcelona, promediando un gol cada 90 minutos, apenas debajo de su promedio cuando estaba en sus mejores años con el Bayern. Los duelos ante el Dortmund también siempre son especiales para el polaco por su pasado en el club. Como si ya no tuvieran suficientes armas, también está el mejor juvenil del mundo, Lamine Yamal. A los 17 años ya es pieza indispensable del equipo y de la selección. Es el segundo máximo asistidor del Barça con 16 en toda la temporada. En la serie de octavos anotó un gol inolvidable desde fuera del área, mostrando toda su calidad. El Dortmund llega con mucha menos certeza a este cruce. Hace semanas cambiaron a Nuri Sahin como técnico, eligiendo a Niko Kovac como su reemplazante. El Dortmund solo ganó 3 de 8 partidos entre el 15 de febrero y 15 de marzo y actualmente está en el puesto 11 de la Bundesliga, fuera de cualquier competencia europea la próxima temporada. Una clave para el equipo germano será encontrar chances en ofensiva para Serhou Guirassy. El delantero guineano marcó 24 goles en toda la temporada, el 32% de todos los goles del equipo, el porcentaje más alto de cualquier jugador en los equipos que están en cuartos de final. Otro jugador clave es su central Nico Schlotterbeck. Además de los aportes defensivos, es el eje de juego de pases del equipo. Esto es claro al ver la cantidad de pases al último tercio, donde Schlotterbeck es el líder con 145 y el segundo apenas llega a 60. Si el Barça logra anular sus salidas, puede anular el sistema de juego del rival. El equipo también tendrá la baja de Pascal Gross, su máximo asistidor de la temporada, quien no jugará el primer partido por suspensión. Este es el duelo menos parejo según el simulador, con el Barcelona sumando un 80,8% de probabilidades de ganar la serie contra un 19% para el Dortmund. Quien gane este cruce jugará las semifinales ante el Bayern Múnich o el Inter de Milán. Para ustedes, ¿qué clubes pasarán a cuartos de final de la Champions? Para comparar este con otro torneo, hagan clic en el video de ranking de clubes de la Copa Libertadores.